Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Dolores María Vega Mancilla y les doy este nuevo inicio a este nuevo podcast en el que pues anteriormente se estuvo hablando como una introducción a la contaminación de residuos. En este vamos a hablar como más específico, más informativo y crítico, por decirlo así, en el que vamos a hablar sobre los efectos de la contaminación en este primera parte sobre la contaminación de residuos. La contaminación por residuos es un efecto que afecta de manera grave la salud humana, por ejemplo, presentándose con el cáncer, enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, que incluso hasta problemas neurológicos. También otra, así como que afecta de manera grave, es al medio ambiente. La contaminación de agua, el aire y el suelo, y el daño a la fauna. El daño a la fauna puede ser por la ingesta de esos residuos o por los microplásticos, que incluso hay demasiadas sustancias tóxicas que pueden llegar a afectarnos demasiado, como el CO2, el metano, entre otras cosas. Bueno, además de eso, no solamente como que nos perjudica a nosotros o perjudica a los animales o el aire y el suelo, sino que perjudica al lugar como tal. Esto hace que haya ese disturbio en que afecte los ecosistemas. Significa que nos afecte a nosotros. O sea, si se afecta al ecosistema donde sacamos recursos para nosotros, significa que nosotros también nos vamos a enfermar por X o Y motivo. Y es algo que la gente no toma conciencia de, que si nosotros hacemos esto, nadie va a poder hacer esto. Entonces debemos pensar, meditar y actuar como personas responsables sobre de que todos esos desechos que tiramos tienen una afectación o un efecto hacia nosotros, a pesar que nosotros digamos que no. El hecho de que una persona prefiera decir, lo voy a dejar ahí, a pesar de que nos decía, voy a dejar ese desecho ahí, y se vaya, ahí lo está afectando de una manera u otra, por no tener la iniciativa de decir, voy a recoger eso que está ahí. Claramente esto genera demasiados cambios, demasiados problemas, tanto que el cambio climático termina siendo peor aún de lo que ya está. Volviendo al tema, el hecho de que afecta también afecta de manera a la economía, ya que empieza la déficit de recursos menos, los costos de limpieza que empiezan a aumentar, y esto genera una inflación en cierta forma sobre esos productos, por ver la necesidad que vamos a tener en no es un año que va a ser a largo plazo, es algo que va a ser a corto plazo, puede ser en 1, 2, 3 años, incluso puede estar pasando ahorita, no aquí, sino tal vez en otro lugar, pero está pasando. También afecta de manera a la sociedad, empiezan los deterioros, empieza esa inequidad ambiental, esa falta de forma ambiental que debería estar, y eso causa demasiadas enfermedades que también alteran el clima. Y el hecho de que altera el clima es como, si me hago entender, es como tan mal estamos
tan mal está la cosa de no seguir eso y generar esos problemas que usted llegue y dice, ¿por qué está pasando eso? Luego tenemos pues esos efectos que causan pues en la salud humana. Esas enfermedades que vienen siendo infecciosas, empiezan las plagas de moscas, roedores, cucarachas, que son los generalmente que transmiten enfermedades gastrointestinales y bacterianas. O sea, cualquier animal de esos genera demasiados problemas. Luego tenemos pues los problemas respiratorios debido a la exposición de los gases tóxicos y esas partículas finas. Por ejemplo, personas que no tenían asma pueden llegar a tener asma. Personas que no tenían bronquitis llegan a tener bronquitis. Personas que viven con rinitis incluso pueden llegar a tener rinitis. Incluso el hecho de respirar eso nos puede causar ciertos problemas en el que tal vez se nos llegue a tapar algo, diría yo. O sea, el hecho de que unas simples cosas que digamos, ok, no veamos, pero las olemos, nos cause algo por simplemente nosotros no reconocer y no actuar de manera eficiente hacia evitar la contaminación de residuos. Otra de estas pues es la manera en que se va acumulando esas sustancias, porque tenemos en cuenta que van pasando por la cadena alimenticia e incluso estas llegan al consumo humano. Es decir, digamos que estas empiezan a desintegrar, a descomponer en el suelo. Mientras que eso se va descomponiendo, mientras esas se van descomponiendo, pues ya, bueno, mientras estas se van descomponiendo, estas pues van a ir pues ¿a dónde? Al suelo. En el suelo pues tenemos en cuenta que hay demasiadas sustancias que generalmente pues están en las raíces de las plantas. Esas plantas pueden ser consumo de nosotros o incluso de los animales que también nosotros consumimos. Sí o sí, gracias a esa cadena, todos vamos a estar afectados, incluso el mismo suelo. Además, tenemos en cuenta, mencionando eso, que hay un efecto de la contaminación del medio ambiente, empezando por el agua, que pues empieza a obstruir ríos, océanos, y esto pues genera la eliminación de la fauna acuática y empieza a alterar los ecosistemas por la cantidad de residuos, tanto orgánicos, inorgánicos y tóxicos que generan por la falta la falta de actuar, pues, si me hago entender. Además, también existe pues esa contaminación del suelo, que pues los residuos inorgánicos, que son los que más tardan en degradarse. La manera en que estos tardan en degradarse, evita que pues no se dé esa función como tal. Incluso termina interfiriendo los ciclos bioquímicos. También tiene pues, como mencionamos, los problemas respiratorios, la contaminación del aire, libera gases tóxicos, incluso metano, y pues esto contribuye a que haya un cambio climático. Es decir, como en la Ciudad de México, donde empiezan a generar pues eso de la lluvia ácida y todo eso. El hecho de que es tanta la forma en que unos simples residuos que uno dice, eso no va a hacer nada, alteran drásticamente un ecosistema
a gran escala, porque eso no es algo que vaya a ser así. Aunque al principio parece así, no sabemos qué es lo que está pasando como tal, sino las personas que deciden investigar sobre qué es lo que está sucediendo. Y esto pues permite el fin de los ciclos naturales, como mencionaba anteriormente. Esto también pues tiene efectos económicos y sociales. Esos costos pues vienen siendo pues la alta inversión, la restauración ambiental y la pérdida del valor que llega a tener el suelo. Aunque no es un tema principal como tal, si el suelo está mal, eso significa que no va a poder alguien establecerse ahí. Porque puede ser que, digamos, alguien que no quiera hacer, digamos que quiera tener un huerto y en ese haya pasado cierto proceso de contaminación de residuos. Él no va a poder vivir ahí porque todavía esos residuos que estuvieron ahí no se han desintegrado como se deberían haber desintegrado algo de manera orgánica. Esto evita que una persona pueda tener su vivienda o generar pues su ganancia y pues trayendo varios problemas. Además, no solo deteriora el suelo, la economía, sino que también la sociedad, la manera urbana. Empieza una mala imagen, por ejemplo, de la ciudad, empieza una mala imagen de las colonias. Eso afecta la calidad de vida en la que uno dice, si veo esto me voy a sentir abrumada, ¿sí me hago entender? Y eso pues genera una actividad en la que uno se sienta con esa sensación de incomodidad, esa sensación de que me fastidia, ¿sí? Porque normalmente las personas nos fastidiamos cuando vemos algo así como muy amontonado, algo así. O bueno, depende del tipo de persona. El hecho de reconocer esto, de las afectaciones, de entender cómo esto causa problemas, nos ayuda a entender que tal vez nosotros podemos resolver las cosas como tal. Porque el hecho de decidir nosotros resolver esto nos puede generar pues un gran avance. Porque el hecho de informarnos de una manera en la que no nos tengan que avisar o no nos digamos nosotras o sea obligada, el hecho de que a nosotros nos nazca intentar ese cambio sobre esos efectos o afectaciones que pasan, ayudan a que se resuelva, a que haya un cambio, a que por fin sean las cosas de buena manera. El hecho de que reconozcamos que tenemos una mala cultura hacia la forma en la que tratamos los residuos. Pues muchas gracias y pues los veré en el siguiente episodio. Gracias.